Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias por hospedarme y la generosidad que han mostrado hacia mí. ¿Sí me oyen ahí atrás? ¿Sí se alcanza? Ok. Yo sé que varios de ustedes o muchos de ustedes estaban viendo las enseñanzas que estaba haciendo en las noches. No sé si tienen alguna pregunta de algo que oyeron, los que no pudieron estar presentes, pero lo vieron por video. No sé si les quedó alguna duda o quieren hacer algún comentario de alguno de los temas que vimos. Pueden, ahorita es un buen momento y luego podemos empezar. Pues no sé si alguien tiene algo que les quedó alguna duda. O los que estaban presentes, yo sé que nunca he visto tantas lágrimas salir de tantas orejas en mi vida que cuando me escuchan hablar el español. ¿No? Ok, muy bien. Si tienen pregunta, quizá de lo que han oído antes o de lo que vamos a hablar ahorita, nada más alcen la mano. Yo no tengo prisa, no tengo que salir hasta el martes, entonces tengo todo el día. Entonces, si tienen cualquier pregunta, pueden alzar la mano y trataré lo mejor que yo pueda de contestarlo, o quizás si yo no tenga respuesta, puedo quizás dirigirte a algún recurso, algún libro o algo por el estilo que les pueda ayudar. Yo espero que ustedes se disciplinen este año, el año 2024, que sea el año en que se disciplinen a aprender a hacer de más lectura. Les haría bien en todo aspecto de sus vidas, no nada más en lo espiritual. De veras, sería un beneficio y a ti y a tus hijos y a tus nietos. O sea, pueden cambiar la trayectoria de toda su familia con esa simple disciplina. Y no debes tú pensar, no, es que quizá tú digas, no, es que yo no estudié mucho, yo nada más llegué a no sé qué grado o qué año de la escuela, lectura no es para mí. Eso no dejes que te engañen con esa mentira, no es cierto. No es nada cierto. A ustedes me han impresionado tanto esta semana, créeme, yo regreso a Texas con un respeto muy alto para ustedes. Yo enseño muchas de estas cosas en los Estados Unidos y la mayor parte o una buena parte de la congregación donde yo enseño son de universidad, y una de las quejas que más recibo en la iglesia de allá es que llegan chillando que no pueden aguantar oír eso por 20 minutos y ustedes estuvieron hora y media, 2 horas escuchando, y luego no nada más escuchando, pero sus preguntas, sus comentarios que luego me llegaron a dar fueron bien agudas, bien atinadas. Entonces obviamente estaban captando todo. Ustedes no les hace falta ninguna escuela, ningún estudio para ir. Ustedes son más que capaces de procesar y digerir esto y mucho más. Entonces no dejas que Satanás te engañe diciendo que tú no puedes. Háganse de la disciplina de leer, consíganse de esos libros que mencioné, empieza con las que se les hace. Mira, les voy a dar una ayuda. Si tú agarras un libro, lo empiezas a leer y sientes que no te habla, no te interesa, agarra otro y lee ese. Encuentra un libro. Para empezar, encuentra un libro que de veras te está llamando la atención, que te está dando la información que para ti es interesante. Yo tengo miles de libros y yo empiezo a leer uno, y si no le encuentro la información como que me es relevante en ese momento, agarro otra. Encuentro una que está hablando del tema que a mí me interesa en ese momento. Ahora, no digo que es el libro en sí interesante, pero la información es la que estoy buscando, y es la razón que yo leo libros, es por la información. Entonces encuentro una que está hablando de la información que me interesa. Cuando yo iba a venir para acá, pues de los temas que yo les hablé, yo agarré libros de esos temas, son las que yo leí las semanas antes de venir y busqué información de esa. Entonces haz eso, no te pongas terco con un libro que simplemente no le ves relevancia.
agarra otra, encuentra, pero esté leyendo, siempre leyendo, procura leer diario. Si te haces de la disciplina, si tú dices el 2024 va a ser el año que yo me voy a aprender esta disciplina, ya para el 2025 van a ser lectores y eso va a cambiar todo en sus vidas. Increíble el cambio que puede hacer nada más esa pequeña disciplina. Entonces, les invito a que comparten conmigo este año, vamos a hacer de lectura. Yo les puedo dar mi correo electrónico. Si tú estás leyendo un libro y tú quieres con quién platicar de ese libro, con quién hablar de tus conclusiones o tus observaciones, tú me puedes escribir. Yo siempre voy a contestar. Nunca estoy demasiado ocupado para ustedes. Me pueden escribir, los contesto. Si quieren hablarme, me pueden hablar por teléfono y podemos hablar de los libros que estás leyendo. O si quieres una recomendación de un libro similar al que leíste, que te gustó, yo puedo ayudarte con esto, ¿sí? Y deben hacer eso entre ustedes. Muchas iglesias allá lo que hacen es que forman un club de libros donde todos leen el mismo libro, leen un capítulo por semana, se juntan cada semana y platican de qué es lo que leyeron, para así provocarse los unos a los otros, como dicen Hebreos, al amor y las buenas obras. ¿Sí? Quizá Pablo o el autor de Hebreos no pensaba eso en mente, pero pueden provocarse al amor de los libros, ¿sí? Y a la buena lectura. Entonces, esto es algo que pueden hacer ustedes, hallar la manera. No tienes que hacerlo aislado. No hay nada mejor que juntarte con alguien que ha leído el mismo libro que tú y le tiene el mismo aprecio. Y lo pueden hablar y pueden compartir lo que han visto, lo que han aprendido, y así sacan aún más provecho de esas cosas. Entonces, de veras los quiero animar a hacer eso. Yo sé que ustedes son más que capaces para eso. Esta mañana, la primera hora, quiero hablarles sobre el tema de la justicia. Esto va muy conectado con varios temas que hemos visto esta semana. Esta semana hablamos un poco de la armadura, aunque no fue el tema mayor, pero hablamos de la armadura en su conexión a la verdad, porque dice que debemos, en la armadura de Efesios dice que nos ponemos, nos ceñimos los lomos de verdad. Y hablamos un poco de la armadura y de la verdad, y que la verdad es personal, la verdad es una persona. ¿Sí? No es una cosa abstracta, sino es una persona. No puedes tener la verdad si no quieres tener a Jesucristo, porque Él es la verdad. Y hablamos que eso no nada más es una declaración bíblica, pero que eso es un punto filosófico que une todas las cosas de la Biblia, y que todo ese principio bíblico de la personalidad de la verdad sale como manantial de la doctrina de la Trinidad. Si no tienes la Trinidad, no tienes la personalidad de Dios ni la personalidad de la verdad, y terminas con una creencia abstracta la cual no puede revelarse ni poder ser encontrada. Por eso la Trinidad es tan importante, es la doctrina fundamental de todas las doctrinas. Sin la Trinidad no hay doctrina. Si no tenemos la Trinidad, terminamos como los filósofos griegos, que tenían muchos pensamientos, pero no pensaban posible llegar a la mera verdad. Es en la Trinidad que la iglesia cristiana se dio cuenta que la razón por la cual es posible pensar, razonar y llegar a conclusiones es porque hay un Dios, y ese Dios no es abstracto y no es lejos, es cercano y es personal y se revela hacia nosotros. Y por eso nosotros podemos conocerlo, y por conocerlo a Él, conocer todas las cosas. Entonces, el cristianismo es la base de toda ciencia, es la base de toda filosofía. Por eso el cristiano no tiene temor de la ciencia, no tiene temor de la filosofía. Hay ciencia que es, como dice creo Pedro, hay ciencia falsamente llamada. Sí hay ciencia que es falsa. Hay partes de la ciencia que es fabricada de la nada, es contraria a Dios, pero la ciencia en sí es solamente el cristianismo aplicado al mundo físico. Eso es lo que es la ciencia. Muchos tienen la idea de que la ciencia y el cristianismo son antagonistas, están en contra el uno al otro. Eso no es cierto.
La ciencia es cristianismo aplicado al mundo físico. Igual como en la iglesia puede haber doctrinas no correctas de algunos, en la ciencia puede haber hipótesis incorrectas, es posible, pero la ciencia misma es el cristianismo, porque el cristianismo es el hecho de mirar las cosas como son. Mirar las cosas como son. El cristianismo es vivir en la realidad. Es muy importante que entendamos eso. Los cristianos no debemos creer la mentira que nos están tratando de vender, ¿sí? Haciéndonos, lo busqué porque la semana pasada mencioné la palabra en inglés, no supe la traducción. Gaslighting es hacernos la luz de gas, se llama, según las traducciones. O sea, nos tratan de convencer que lo que sabemos y lo que observamos no es real. Nos tratan de convencer de una ficción que nuestros propios ojos y sentidos saben que no es cierto. Te quieren convencer que los cristianos son los changos que tienen las manos en los ojos, los dedos en los oídos y la boca y la mano sobre la boca, que no oyen, no ven y no hablan, solamente creen. Ese no es el cristianismo, nunca ha sido el cristianismo. Eso es una mentira de Satanás, que el mundo ha empaquetado y ha convencido a cristianos de que no nada más es cierto, pero ahora lo son los cristianos que lo están promoviendo. Es increíble cómo la iglesia cristiana ha sido engañada por esta absurdidad. Que cristianos hasta dicen que fe es ciega. La fe no es ciega. Hablamos de la fe la semana pasada, no voy a entrar otra vez, pero la fe no es ciega, igual como el matrimonio no es ciego. Es lo opuesto de eso. Una persona, yo he estado casado por más de 30 años. Créeme, no hay nada ciego del matrimonio. El matrimonio es la relación menos ciega que existe en el mundo, donde todo lo que es la persona es revelada. Es la razón por la cual la relación sexual se conduce sin ropa, porque estás desnudo ante la otra persona. Y eso es símbolo de la revelación que uno se está haciendo a su pareja en el matrimonio, donde nada nos tapa el uno del otro, ni físicamente, ni emocionalmente, ni intelectualmente. El matrimonio es entrar en una relación por primera vez en la vida sin ninguna cosa que tape cualquier defecto o debilidad o cualquier cosa que hay, sino nos revelamos completamente uno al otro. Así es la relación que tenemos por la fe. La fe es una relación de vista, no de ceguedad. Es una relación de revelación. Dios se revela completamente hacia los de fe y los de fe hacia Dios nos revelamos. Nos destapamos a Él completamente. No guardamos nada. Cualquier cosa que tú estás guardando, que tú digas, esta parte no se lo voy a dar a Dios, esta parte no se lo voy a revelar, esta parte es mi secreto, esa parte no es de fe. Entonces, cuando el mundo te dice que los cristianos son ciegos y son ignorantes y no les gusta la ciencia y no les gusta la filosofía, es pura mentira. Y el hecho de que hay cristianos que han creído esa mentira no quiere decir que es cierto. Y nosotros debemos ser los cristianos que decimos, no es cierto. No es cierto. No nada más nos gusta la ciencia, pero nos gusta porque la inventamos. ¿Qué tal les gusta eso? Entonces, muy importante esto, y espero que yo he podido explicarlo de manera que lo puedan ustedes de veras entender y entender de una forma muy profunda. Porque créeme, esta mentira está por todos lados y quieren convencer a todos de esto. No les creas, no es así, ¿ok? Muy bien, entonces, la armadura hablamos de la verdad y qué importancia hay, que la verdad es personal, pero otra parte de la armadura que también es personal es la justicia, y quiero hablarles un poco de la justicia, y hay partes de esto que se sobrepalman. La verdad y la justicia, hay mucha similaridad
y voy a tratar de no repetir mucho. Puedes tomar lo que hablamos de la verdad y aplicar casi todo eso al tema de la justicia. Entonces yo no voy a entrar mucho en donde hay esas similitudes. Quiero hablar un poco de de lo que hay disimilar entre los dos nada más. Pero sí, piensan en lo que hablé de la verdad y aplícanlo a la justicia, casi todo le cabe, y ustedes son muy inteligentes y ustedes nada más pensándolo van a poder inmediatamente ver las similitudes. Por ejemplo, nada más, la justicia también es personal. Dios es nuestra justicia, ¿ok? Entonces eso es una ayuda a ustedes, de ahí pueden seguir. Pero hablemos primeramente un poco de la armadura misma. No hablé mucho de esto cuando hablamos de la verdad. Quiero nada más tocar algunos puntos de la armadura en general, porque en Efesios 6 nos dice que los cristianos debemos vestirnos de la armadura de Dios. Ahora, yo ya les dije que la armadura no es nuestra. La armadura no es una cosa que se diseña por la mente humana, sino que la armadura es precisamente la de Dios mismo. ¿Sí? Cuando dice que nos ponemos el yelmo de salud, la cota de justicia, agarramos la espada del Espíritu, esos no son metáforas en el sentido de que, sino que realmente son de Él. El yelmo de salud, el yelmo de la salvación, el casco de salvación que dice que nos debemos poner en la cabeza, es el casco mismo de Dios. Estás tomando la misma armadura que Dios viste en el Antiguo Testamento y estamos poniéndolo. Porque según Dios, los que hemos creído en Cristo, somos hechos a la imagen de Jesucristo. Y encontramos que esa armadura nos queda a la talla. A la talla. No porque nosotros nos hemos hecho de esa talla, sino porque Dios nos ha hecho de esa talla. Y sabemos que somos los hijos de Dios porque nos quedan las cosas de Dios. Nos quedan muy bien. Es como sabes, ¿sí? Que cuando te pones la armadura de Dios y te cabe exactamente a la talla, tú sabes entonces que tú eres hijo de Dios, porque Él te ha hecho a su talla, a su medida, a su imagen, a su semejanza. Y hablamos de que la armadura lo que hace es que atenúa o mitiga, mengua nuestras debilidades y amplifica, magnifica nuestras fuerzas. Así funciona la armadura. Entonces la armadura hace dos cosas en tu vida. Donde tienes debilidad, donde tienes vulnerabilidad, donde tienes alguna falla, la armadura te protege de no ser atacado en ese lugar. Pero también donde tienes fuerza, donde tienes habilidad, donde tienes talento, donde tienes don, la armadura amplifica esas cosas. Y así es donde encontramos la conexión entre el esfuerzo humano y la gracia y el poder divino. Nosotros tenemos que usar nuestra fuerza en el servicio a Dios. Pero si solamente estamos operando desde el punto de fuerza humana, entonces nos encontramos en esa doctrina falsa de que el hombre por sí mismo puede agradar a Dios. No podemos. Pero si pensamos que no voy a hacer nada, sino solamente Dios lo va a hacer por mí, nos encontramos del otro extremo falso, donde decimos que el hombre no tiene responsabilidad alguna. Pero en la conexión de la armadura encontramos la verdad, donde tienes tu esfuerzo amplificado y magnificado por la armadura que es de Dios. Y entonces encontramos la doctrina correcta, donde debemos presentar nuestros miembros como siervos de justicia, sabiendo que en nuestro propio esfuerzo no lograríamos nada. Pero una vez que presentamos nuestros miembros cubiertos de la armadura que es de Dios, entonces podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, la armadura es muy importante para entender cómo funciona la conexión entre el esfuerzo humano y la gracia divina y cómo coordinan. Pero una cosa más que les quiero decir ahora de la armadura que no dije la vez pasada, es que la armadura es más que nada más armas o arsenal. La armadura es, y es lo que hablamos anoche,
conecta con lo que hablamos anoche. La armadura es identidad. ¿Sí? La armadura es una identidad. Los soldados, cuando salían los soldados romanos en la época cuando Pablo escribió Efesios 6, cuando ellos salían a la batalla, no solo la armadura existía para protegerlos, de otra manera pudieran haberlo hecho quizá menos llamativo, menos colores, menos cosas extras, puro funcional. Pero cuando tú miras armadura que han encontrado los arqueólogos de esa época, tú encuentras que la armadura de esos soldados tenía elementos que en realidad no servían de nada como protección ni como arma ofensiva. Nada más lo ves, por ejemplo, si tú ves el casco, el yelmo de un soldado romano, en películas o dibujos o hasta los que han encontrado arqueológicamente artefactos históricos, ¿has visto la pluma roja que tienen arriba? Ese no tiene ninguna utilidad en defensa o en ataque. Ninguna. Eso no hace al soldado más protegido ni más poderoso. Entonces, ¿de qué sirve esa cosa? ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en un tiempo cuando no había fabricación, no había fábricas, todo era hecho a mano? ¿Por qué invertir tanto tiempo en poner algo que no tiene ninguna utilidad en la batalla? ¿Mande? Identidad. ¿Quién es ese soldado y qué posición tiene y qué respeto tiene de sus generales? Eso es lo que esas plumas simbolizaban. Y había muchos otros elementos de la armadura de un soldado. Aún el día de hoy, los soldados tienen partes de su uniforme que no tienen utilidad alguna en batalla, pero funcionan como su identidad. La armadura que Dios nos da no solo es para protegernos, sino también nos da nuestra identidad, nos da nuestro estatus. Es como tener un credencial de lector, un credencial de manejar, donde dice quién eres y todo lo que eres. La armadura que Dios nos pone tiene esa función, sirve la función de identidad y nos da una identidad a nosotros. Y por eso encontramos que en los días de Pablo los soldados romanos no se quitaban su uniforme en todo momento, porque siempre representaban al imperio romano, no nada más cuando era tiempo de pelear, a todo momento. Y por eso los cristianos debemos asumir la armadura de Dios de forma constante, porque esa armadura nos identifica por lo que somos, los soldados de Dios. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre el elemento de Efesios 6 que dice que debemos ponernos, tomad el yelmo, de que debemos vestirnos la cota de justicia. La cota es una pieza de protección que se pone en el frente. Pudiera ser de metal o pudiera ser de cuero muy grueso. Había diferentes formas de hacerlo, pero les protegía todo lo que eran sus órganos importantes. ¿Sí? Tú puedes recibir una herida en el brazo, la pierna y tener mucha buena probabilidad de sobrevivir tal cosa. Pero una herida en el cuerpo obviamente es mucho menos la probabilidad de sobrevivencia. Entonces protegían sobre todas las cosas, protegían el tronco, protegían los órganos vitales. ¿Sí? Y eso lo hacían con la cota. Pues Pablo está diciendo que esa protección vital es la justicia. Ahora, esto es cierto en varios aspectos. Quiero hablar de dos aspectos en los cuales esto es cierto. Esto es cierto en cuanto al aspecto personal. O sea que tu justicia propia, tu justicia personal, que tú no actúes de forma corrupta, mentirosa, engañador,
estafador, ladrón, que tú no actúes así, que tú vivas justamente en este mundo, te protege. Te protege. Esto ha sido observado por los filósofos desde mucho antes de la Biblia. Es una verdad que todo ser, todo hombre sabio ha observado en este mundo. Si tú quieres vivir una vida sin peligro, o mejor dicho, sin daño, si tú quieres vivir una vida donde no arriesgas la destrucción de tu ser, de tu vida y de tu familia, necesitas vivir justamente. Necesitas disciplinarte, por ejemplo, en siempre hablar la verdad. Ahora, esto no es fácil. Uno quizá piensa que nada más no mentir es fácil, pero nada más inténtalo. Intenta vivir sin mentir y vas a encontrar que no es fácil. A todos nos es difícil. Es fácil decir verdades grandes. Es difícil decir verdades chicas. Déjame darte un ejemplo. Hermanita, ¿le gusta mi guisado que le traje? Oye, hermano esposo, ¿me veo gorda en este vestido? Es difícil decir las verdades chicas. ¿Sí? Pero cuando empezamos a decir estas mentiras pequeñas, estamos desintegrándonos como humanos. Es de lo que habla las Escrituras cuando dice que todo hombre es mentiroso. Estamos desintegrados, hablamos de eso hace unas noches, pero estamos desintegrados en nosotros mismos y estamos rompiéndonos. Hay un psicólogo muy famoso, probablemente ustedes han oído de él o hasta han visto videos y discursos de él. Se llama Jordan Peterson. Es un psicólogo que se ha hecho muy, muy famoso últimamente. Él es de la filosofía de Carl Jung, que fue un psicólogo discípulo de Sigmund Freud. Y él tiene mucho de las ideas de Jung y las combina con ideas o por lo menos con categorías cristianas. Entonces muchos cristianos leen mucho lo que él dice. Y a mí me gusta mucho de lo que dice Jordan Peterson. Yo tengo sus libros, los he leído. Me gusta mucho de sus ideas. Él tiene en su libro 12 reglas para la vida, que te lo recomiendo que lo leas, aunque no sería el primero que yo pienso que debes leer, pero ya cuando has leído la lista pequeña que les di, pueden empezar con esa sería una buena. Entonces el mes que entra, ¿verdad? Pueden comenzar con ese libro. Él en sus 12 reglas para la vida tiene una regla que dice, su regla es, di la verdad, o por lo menos no mientes. Y es muy buen ensayo. Ahora, sus conclusiones, en mi opinión, terminan siendo falsas, a cierta forma. Y lo digo con todo respeto, yo no me creo tal como para criticarlo, no quiero que piensen que me estoy poniendo. Él es un hombre muy inteligente y ha hecho mucho labor muy pesado en muchas áreas en las cuales yo obviamente no soy capaz. Entonces no quiero que lo tomen de tal manera, pero nada más viéndolo yo desde la perspectiva bíblica te digo, sus conclusiones en ese capítulo no son verdades conforme a la Biblia. Su conclusión es que nosotros podemos reintegrarnos por medio de decir la verdad. Y el problema que hay en eso, viéndolo desde una perspectiva bíblica, es que eso es decir que si te estás ahogando, puedes salvarte de ahogar por nadar. Pero si pudieras nadar, no estarías ahogando al inicio. Entonces ese es el problema. Pero poniendo al lado la conclusión que yo considero no ser bíblica y por lo tanto no ser real, él tiene buen punto.
De que si empezamos a decir pequeñas mentiras en nuestras vidas, lo que pasa es que nos desintegra, nos rompe, y eso provoca muchos problemas adicionales en la vida. Y eso sí es cierto. Entonces tienes que hacer, como dice las Escrituras, creo en Job dice, tienes que hacer un pacto con la verdad. Tienes que hacer un pacto con la verdad. Di la verdad, aunque lastima los sentimientos de alguien. Ahora, hay maneras de decirlo, ¿sí? Donde no tienes que ser abusivo para que seas verdadero. No es necesario ser cruel para decir la verdad. Hay formas de decirlo que puedes tú tratar de no lastimar más de lo necesario. Es como mi nieto, el hijo de Nolan, estaba en la casa un día y él le dice a mi esposa, ¿me haces huevito? Y él lo dice en español, no sé, porque Ana es mexicana, yo me imagino, ¿verdad? Su mamá. Pero dice, ¿me haces huevito? Entonces mi esposa dice, ¿quieres jamón? Y él no sabe qué es eso y él dice que sí. Pues es muy especial el niño, es como mi mamá, yo pienso. Hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Entonces mi esposa le prepara un huevito con tocino y él agarra, no sé, un poquito y luego dice, ay, estoy bien lleno, ay, no, ya no puedo. Y mi esposa le dice, Elden, se llama Elden el niño, Elden, ¿no te gustó, verdad? Dice, estaba bien guacatela. Hay maneras de decir la verdad que no tenemos que, no, ¿te gustó el guisado, hermanito? Es verdad, pero no es necesario ser tan cruel, ¿verdad? Pues sí, mira, hermana, lo siento, pero no fue algo que a mí me gustó, lo siento. Por favor, nunca me lo des de nuevo. O te tendremos que disciplinar de la iglesia. Yo no soy la persona adecuada para darles tips de cómo no ser ofensivo. Yo sé, yo soy el que debo aprender de ustedes, no ustedes de mí en ese punto, yo entiendo. Pero es mejor ser ofensivo que ser mentiroso, en mi opinión. No porque esa mentira misma quizás sea tan grande, pero una vez que tú abres la puerta a la injusticia, al engaño, a la corrupción, la siguiente vez poco más grande y poco más grande y poco más grande, y de repente ya ni sabes quién eres ni dónde quedó tu integridad. Y estás abriendo la puerta a un ataque. Cada mentira, cada corrupción, cada robo, cada estafa, cada movimiento chueco que tú haces, tú estás abriendo la puerta, porque ese camino, esa carretera de injusticia no es de un solo sentido. ¿Sí? Es como cualquier bacteria, es como cualquier enfermedad. Cuando tú abres tu boca para expulsar aliento, también estás respirando lo que hay de fuera. Estás sacando, pero también estás tragando. Cuando tú mientes, no nada más salen para afuera la mentira, pero entra también para adentro. De cierta forma, los evangelios simbolizan esto en Judas Iscariote, donde él come el pan y con el pan entra Satanás en él. Entonces necesitamos nosotros ver que la justicia, nuestra propia justicia, nuestra integridad humana personal es una protección en este mundo. A veces parece que te va mal por no ser corrupto como los demás. Yo sé, si estás viéndolo de plazo corto, tú dices, no vale la pena. Y eso es lo que encuentras en el Antiguo Testamento mucho. Job habla mucho de esto. En Proverbios habla de esto también. En Salmos lo habla bastante. Que miran al malo, miran al injusto y le está yendo bien. Y yo estoy aquí disciplinándome en ser justo y me está yendo mal. Mejor ser injusto. Pero todos llegan a la misma conclusión. Job, Salomón, David, todos llegaron a la misma conclusión. Cuando nosotros vimos la panorámica más amplia, no un día a otro, no una semana a otro, no un año a otro.
Pero cuando vimos la panorámica de la vida humana y cómo cabe dentro de la panorámica eterna del propósito de Dios, vimos que ser injusto no tiene provecho. Ganan poquito en un momento, ganan poquito en un año, ganan poquito en una parte de su vida, pero en la totalidad de lo que es el tiempo, viendo la arca de la historia humana, es mejor ser justo que injusto. Entonces no estés viendo el plazo corto. No estés viendo si les va bien en el año 2024. Esa no es la manera de ver el asunto. Hay que ver la cosa en plazo largo. En el plazo largo, tu justicia personal es una protección. Esa es una manera de pensar en la cota de justicia, que cuando tú actúas justamente, íntegramente, honestamente, tú estás protegiéndote, tú estás encubriéndote, tú estás protegiendo tus órganos vitales, tu vida vital, lo estás protegiendo cuando tú procuras siempre hablar la verdad, siempre ser honesto, no ser corrupto, tú te proteges. Eso es cierto, pero eso no es lo que Pablo está hablando. Porque otra vez repito, la armadura que Él nos está ofreciendo no es nuestra armadura. Nuestra justicia nunca será suficiente para protegernos. Si tú sales a batalla contra Satanás, el cual es el enemigo de la cual Él está hablando, ese es todo otro tema. No me tienten a divagarme. Si nosotros salimos en batalla con Satanás, queriendo protegernos de nuestra propia integridad, vas a encontrar que no es suficiente. Todas las personas que lo han intentado, mucho mejores que tú y yo, mucho más espirituales que tú y yo, han fracasado cuando han intentado eso. David escribió un libro de la Biblia. Algunos de ustedes ni han leído un libro de la Biblia. Y David trató de salir a guerra con Satanás en su propia armadura, con su propia integridad, y fracasó de forma horrible. Pedro trató de hacer lo mismo. Cristo le dijo la noche que fue entregado, tú necesitas orar, porque viene el tentador y él ha pedido zarandearte como a trigo. Y Pedro dijo, yo no necesito la armadura que estás ofreciendo, porque mira, yo tengo un cuchillo. Eso es precisamente lo que dijo. Cuando vinieron por Cristo, él sacó su espada y le mochó la oreja a alguien. Y luego huyó como una niña aterrorizada. Y esa misma noche una niña llegó y le dijo, tú eres cristiano, tú eres con Cristo. Y él dijo, ¡no! Ese fue Pedro. Él caminó sobre el agua. Entonces no debes tú pensar que vas a poder lidiar con Satanás porque tú te has disciplinado en las 12 reglas de la vida, haciéndote bien íntegro y siempre diciendo la verdad, o por lo menos no mintiendo. No funciona así. Es la razón que tomo excepción a las conclusiones de Peterson. Porque en el mundo real hay un enemigo real y la integridad de un humano sencillo es menos que la fuerza que Satanás tiene. Dice la Biblia, el autor de Hebreos es más atinado que Jordan Peterson en esto. El autor de Hebreos dice, y también el salmista lo está citando, Dios hizo al hombre menor que los ángeles. Entonces, ¿cómo vas a tú hacer guerra con alguien que es más fuerte que tú, es más inteligente que tú, conoce la Biblia mejor que tú, tiene más tiempo que tú y no tiene ninguna distracción? Tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que pagar la luz y el agua y comprar el mandado.
Tú tienes que criar tus hijos. Tú tienes mil y un cosas que hacer. El Satanás solo tiene una cosa en la cual él piensa y medita día y noche, y lo ha estado haciendo por miles y quizá millones de años. ¿Cómo tumbarte a ti? ¿De qué forma él puede arruinarte? Imagina si tú vivieras al lado de un vecino que tuviera esa mentalidad. O vivieras en la casa de alguien que día y noche, sin ningún descanso, lo único que están tratando de ver es cómo le puedo hacer daño a este. Imagina cómo sería vivir con alguien así. Algunos de ustedes quizá han estado en una relación así. Agota. Satanás está así en tu vida. Esto no es una ficción, es una realidad. Es la única cosa que explica la cantidad y la calidad del mal que existe en el mundo. Los cristianos son demasiado, los cristianos evangélicos, los pentecostales no, los evangélicos, los cristianos fundamentalistas, como nosotros, somos demasiado ligeros en cuanto a la cosa de Satanás. Yo he oído demasiados que dicen cosas como decir, tienes 3 enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Y nuestra carne es tan mala y tan corrupta que el diablo ni tiene que hacer nada. Eso es completamente falso. Tú tienes un enemigo, el mundo no es tu enemigo. Lee los evangelios. El mundo no es el enemigo de Dios, no es el enemigo de la iglesia. Dios hizo el mundo. Es su creación. Sí, el mundo tiene corrupción y esa corrupción es por Satanás. Tu carne no es tu enemigo. Es un estorbo porque es débil. El problema con tu carne, con tu naturaleza vieja, no es que es muy fuerte y no la puedes dominar. Es que es muy débil y no la puedes hacer que haga las cosas que quiere hacer. Tu problema por ejemplo, si tú batallas en leer las escrituras de forma cotidiana, no es porque tu carne es muy fuerte y no quiere, es que es muy débil y no se mantiene despierta. Tú tienes un enemigo, nada más. En Efesios 6, cuando Pablo dice que debemos vestirnos de la armadura, no es para protegernos en contra de nosotros mismos. Si tú eres tu propio enemigo, como dicen los evangélicos, entonces ¿de qué serviría encerrarte a ti mismo con tu peor enemigo dentro de un casco de metal? ¿No ven la absurdidad de ese símbolo entonces, esa metáfora? El enemigo, dice Efesios, nos debemos vestir de la armadura de Dios, dice, para pagar las acechanzas del diablo, no del mundo, no de la carne. Satanás es tu enemigo. La razón que muchos estamos perdiendo la batalla cristiana es porque estamos peleando contra quienes no debemos pelear, que se creen enemigos del mundo. El mundo no es el enemigo, el mundo está perdido y somos mandados a rescatarlos y salvarlos del poder de Satanás, dice. Son engañados y cegados por el príncipe de la potestad del aire y somos enviados como embajadores para salvarlos de eso. No peleamos contra ellos. No tenemos lucha, dice, contra carne y sangre, sino contra principados y potestades del aire. Nuestra lucha no es contra el sacerdote. Nuestra lucha no es contra la monja, el testigo de Jehová, el mormón. Son nuestros hermanos. Unos dicen, no, ¿cómo son? Son hijos de Satanás. No, Dios los hizo a su imagen y semejanza. Yo no estoy diciendo que no están perdidos. Claro que están perdidos. Claro que no tienen una relación con Cristo. Pero todos, dice Pablo, que de una carne y de una sangre hizo Dios todos los tribus de la tierra. Sí, necesitan convertirse, necesitan ser salvos, necesitan conocer a Cristo.
pero no son enemigos. Quieren hacerse enemigos, como Pablo dijo de los judíos. Pero por causa de los padres, dice, aún ellos son muy amados. Debemos amar a la gente de este mundo. Y debemos amar el mundo que Dios hizo. El mundo no es malo. La gente no es mala. Hay el maligno en medio de todo que está causando los problemas. Debemos odiar a Satanás con un odio santo. Y debemos entender que es con Satanás con quien es nuestra guerra. Esa es nuestra guerra. ¿Alguien en la iglesia te ofende? ¿Dice algo muy feo? Pues deben arrepentirse, es cierto, no debes hacer eso. Pero tú entiende, esto no viene de la nada. Mejor di en tu mente, me ofendió mucho la hermana, me ofendió mucho el hermano, pero realmente ese no fue él. Esto es Satanás operando por él. Déjame darte un ejemplo. Dices, eso se me hace difícil aceptar. Déjame darte un ejemplo de esto, quizá te ayuda. Jesucristo empieza a hablar de que ya muy próximamente Él va a subir a Jerusalén, va a padecer a mano de los gentiles y morir crucificado. Pedro llega y dice, Señor. Y cuando no tienes un contexto histórico es difícil que no notes la ofensa, lo ofensivo que son las palabras de Pedro. Él dice, amo, no hables así. Imagínate decir eso. No hables así. ¿Y Cristo qué dice? Él no dice, Pedro, qué malo eres, ¿por qué me hablas? Él dice, apártate de mí, Satanás. Cristo identificó que aunque Pedro sí era responsable por sus palabras, no venían de la nada. Yo no estoy diciendo que si tú eres una persona que ha ofendido a otro, que tú no eres responsable. No te preocupes, no eres tú, el diablo lo hizo. No es lo que estoy diciendo. Tú eres responsable por tus acciones. Tú te dejaste manipular por Satanás. Necesitas arrepentirte. Pero si tú eres el partido ofendido, tú necesitas reconocer que el verdadero problema no es ese hermano. Hoy fue él, mañana serás tú, pasado mañana será otro. Satanás anda como león rugiente rodeando y está tomando a cada persona donde los encuentra débiles. Y un día serás tú. ¿Y qué podemos hacer? ¿Sabes lo que hacen los soldados en guerra cuando tienen conflicto entre sí mismos? Hacen una de dos cosas. O se pelean entre sí mismos y dejan que el enemigo penetre y los mata a todos. O se tragan el orgullo, se ponen espalda a espalda y pelean contra el verdadero enemigo. Y se olvidan de las ofensas. Uno o el otro. Quizá ahorita todos aquí están muy unánimes en espíritu. Yo espero que sí. Qué bendiciones, dice el salmista, cuando los hermanos todos viven unánimes en uno. Es como aceite, dice, que baja por la cabeza y hasta la barba de Aarón. Entonces es excelente. Pero va a venir un día donde este lado de la iglesia va a estar bien enojado con este lado. Y tienen dos opciones. Pueden dar la espalda, que curiosamente en Efesios no hay armadura en la espalda. Pueden dar la espalda a Satanás y pelear entre sí mismos, convirtiéndose en los idiotas útiles de Satanás. O pueden tragarse el orgullo y, como dice Job, beber escarnio como agua y decir, aunque el hermano es responsable por sus dichos, realmente la batalla no es con él. Satanás lo ha usado y un día, quizá mañana, él va a usarme a mí. Y si no podemos nosotros, en amor y caridad, permitirnos estas debilidades y defendernos unos a otros en nuestras debilidades, vamos a terminar matándonos a cada quien a nosotros mismos. ¿Cómo le llaman cuando ponen al criminal y lo matan a balazos? ¿Cómo le llaman eso? Firing squad.
Sí, hacen líneas de fusilación circulares, se dicen. ¿Mande? ¿Qué es eso? Sí, sí, en inglés lo llamamos una línea de fusilación circular, todos disparándose a sí mismos. Tenemos que saber quién es el verdadero enemigo. En mi opinión, esta doctrina de la supuesta trinidad malévola de enemigos es una de las más dañinas que ha salido en la iglesia. Estamos lastimándonos a nosotros mismos como si fuéramos el enemigo y lastimando a todos los que andan afuera y somos bélicos cuando debemos ser amorosos. Y luego con Satanás somos amorosos, le perdonamos todo. Dicen, he oído predicadores decir que tú eres tu enemigo y Satanás no hace nada. Le perdonan a Satanás todo, pero el hermano no le perdona nada. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Él es homicida y mentiroso y lo ha sido desde el inicio. Toda la tragedia en tu vida es por Satanás. Yo no estoy diciendo que tú no tienes culpabilidad o responsabilidad o que los gobiernos, claro que lo tienen, pero al mero inicio, cuando no había nada de eso, fue Satanás que lo introdujo y Dios maldijo a la serpiente. Y Cristo no vino para pisotear la cabeza de los humanos. Él vino para pisotear la cabeza de Satanás. Nos tenemos un enemigo. Él es un poder que tú no puedes imaginar y tu justicia para nada es suficiente para defenderte de él. No es suficiente. Tú no puedes decir la verdad suficiente en un día para protegerte de sus acechanzas. Por eso Pablo dice que tenemos que tomar la justicia de Dios. Y esto, por lo menos en alguna forma, es la doctrina que define el protestantismo. Cuando la iglesia, cuando los reformadores del siglo XVI rompieron con la iglesia romana, fue sobre esta doctrina. No fue sobre imágenes. Lutero no tenía un pleito de imágenes, ni fue sobre indulgencias, no fue sobre sacerdotes o eucaristía, nada de eso. El punto de conflicto que causó la rotura y aún hasta el día de hoy es el punto de división entre la iglesia romana y las iglesias protestantes, es la doctrina de la justicia. ¿Cuál es la justicia del creyente? Ahora, yo lo voy a sobresimplificar por cuestión de tiempo, pero les voy a invitar a que ustedes estudien este tema mucho más al fondo, porque es mucho más complejo de lo que yo voy a explicar ahorita. Yo quiero admitir eso, porque no quiero que salgan de aquí pensando que la explicación simplificada que voy a dar ahorita es la verdad o es la realidad total. Es una cosa, la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo en cuanto a la justicia es una diferencia increíblemente sofisticada. ¿Sí? Pero para reducirlo a una simplicidad, una sobresimplificación, ¿ok? La justicia de la iglesia romana tiene demasiado que ver con la justicia propia. No totalmente, pero demasiado. La justicia de la doctrina protestante tiene que ver con la justicia de Dios. Te lo voy a poner otra vez muy sobresimplificado. El católico romano, por lo menos el que está informado, muchos no están informados, y no debemos juzgar la iglesia romana por los más ignorantes de su grey. Eso no es justo. Pero el católico romano que ha leído el catecismo, que ha leído el concilio de Trento, que ha leído el concilio del Vaticano II, que ha leído los enunciados papales, el que es informado cree que por la gracia de Dios y por la fe, él recibe un
un sacramento, bueno, no es la palabra, una porción de justicia divina de Dios, milagrosamente, que viene a ser infundida en él o en ella, la cual, por la gracia de Dios, deben incrementar y amplificar en sus vidas por medio de las obras. Ahora, eso no es exactamente ser salvo por obras. Es mucho más sofisticado que eso. Pero aún así, nosotros los protestantes creemos que es demasiado similar a salvación por obras. Es demasiado énfasis en la agencia humana. Los protestantes creen, la doctrina protestante tradicional por lo menos, es Jesucristo, Dios, por su gracia, atribuye o imputa, cuenta la justicia de Cristo a nuestro favor. Y somos completamente justos ante los ojos de Dios, no por ninguna acción ni anterior ni posterior, sino solamente porque la justicia de Jesús mismo ha sido acreditado a nuestra cuenta. Eso es justicia imputada. Nosotros en eso estamos rechazando todo crédito humano y diciendo que ni es un acto posterior a la fe la cual nos incrementa la justicia, que yo por mis obras no puedo ni menguar ni incrementar la justicia que he recibido, porque es la misma justicia de Cristo puesto a mi cuenta. Ahora, como dije, eso es una sobresimplificación. Pero la doctrina protestante y la división entre protestantismo y catolicismo es basada sobre ese punto. Esa es la diferencia entre los dos. Ahora, obviamente yo soy más de la segunda, soy protestante, no soy católico. Aunque yo veo, ya viendo más profundo en la doctrina católica, tienen algunos puntos buenos, que yo creo que la doctrina protestante tiene algunos problemas. Ninguno de los dos son perfectas. Pero si yo tengo que elegir entre los dos, yo creo que la protestante es la más apegada a las Escrituras. Yo no creo que yo soy capaz en ningún momento de incrementar la justicia que viene de Dios. Yo leo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses, que dice que todas las cosas que para él eran ganancia, todas sus justicias las tuvo como estiércol para recibir y ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo. Entonces ahí encuentro una repudiación de justicia propia y todo intento a justicia propia para recibir una justicia que no es mía, sino es de Dios, es su justicia personal de Él. Y por eso Pablo lo usa la metáfora de esta armadura. Dios se quita su cota de justicia, que es su propia justicia. Dios es protegido de todo mal porque Él es el ser íntegro. Él es el único ser que es íntegro. Aunque podemos hacer un argumento que Satanás es íntegro pero en el mal. Pero sería otra cosa. Pero Dios es el único ser que en el bien, en la justicia, en la santidad, en la verdad, es íntegro. No hay no hay sombra de variación en Él. Él quita esa justicia y lo pone sobre nosotros. No un cachito, como si fuera una película de ciencia ficción, que luego eso empieza a crecer, se mezcla con lo tuyo y todo ya te empieza y poco a poco te vas haciendo más y más justo. Esa sería más la doctrina católica. No, sino la cota de justicia nos es dada completa. Y nuestra protección es 100% la justicia de Dios.
Yo no tengo protección en este mundo ni protección de Satanás porque dije muchas verdades ayer y traté de no mentir. Yo me defiendo ante Satanás por la justicia de Dios. Dios es mi escudo, dice el salmista. Y Dios es escudo a todos los que acuden a Él. Me encuentro bajo la sombra del Omnipotente, dice el salmista. No hay nada de mí en eso. Mi defensa es el castillo fuerte en la cual yo acudo, el cual me defiende de ataque. No es parte Dios y parte Miguel. Porque la parte que sería de Miguel fácilmente pasaría el enemigo. Toda la defensa es Dios. Nada más déjame decir una palabra en esto. Muchos cristianos se hacen de un extremo donde dicen, entonces yo no tengo que hacer nada. Dios hace todo. Y si yo soy injusto, si yo soy mentiroso, si yo soy así, no importa. Así no funciona. Efesios da una de las explicaciones, en mi opinión, más brillantes sobre este asunto. Es increíblemente perspicaz su explicación en Efesios. Es la cita que todos sabemos, pero lo sacamos fuera de contexto. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ustedes lo saben, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Saben esa cita, ¿verdad? ¿Qué viene antes y después? Sí, y después de eso. No leemos en contexto. Porque hechura suya somos, hecha para que andásemos en buenas obras. ¿Por qué no leemos esa parte? ¿Sabes que es toda una oración completa? Tienen que leer en contexto. Desháganse de los versículos y lean los párrafos. No somos salvos por obras, sino por gracia. ¿Por qué dice? Porque somos la obra de Dios. No es por obras, porque nosotros somos la obra. Y la obra que Dios hizo, ¿para qué lo diseñó? Para andar en obras, para hacer obras. ¿Sí ves cómo Él va a balancear el asunto? No es por obras, decimos, así es, señor católico, ¿no vistes? No es por obras. A ellos les gusta la última parte, andar en buenas obras. ¿Ves lo que dice? Debes andar en buenas obras. Los dos agarran su punto preferido. Pero el verdadero creyente mira toda la panorámica y toma la frase completa. No es por obras, somos la obra, diseñados para andar en obras. Para ponerlo en terminología quizá más moderna, podríamos decir que si te imaginas a un reloj, el reloj no es reloj porque marca el tiempo. Es reloj porque el relojero lo diseñó para marcar el tiempo. Porque si no fuera así, el reloj mismo se hace reloj. Pero el reloj no se puede hacer reloj. La única razón que un reloj puede marcar el tiempo es porque hay algo fuera del reloj que tiene la capacidad, la inteligencia para diseñar el reloj para que haga algo. Entonces el reloj no se puede jactar. El reloj no puede decir, yo marco tiempo mejor que otro porque yo soy mejor reloj. Como si fuera su capacidad, su esfuerzo que lo hace mejor. ¿Sabes lo que hace un reloj mejor que otro reloj? El diseñador. No podemos ser salvos por nuestras obras porque nosotros somos la obra. No somos los que hacemos la obra, somos la obra. Dios está trabajando en nosotros, nos está diseñando, nos está esculpiendo. La estatua no se esculpe a sí misma, porque la estatua es la obra. Pero es hecho esta máquina, tú eres diseñado para andar en obras. Cuando lo haces, no estás convirtiéndote en más cristiano, estás operando
de acuerdo a tu diseño. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué puedes tú ahora ser honesto y justo e íntegro? Porque Dios te diseñó para eso. Cuando lo haces, no puedes presumir, pues mírame, yo digo la verdad, soy bien disciplinado, eso viene de mí, no viene de ti. La razón que tú eres capaz de vivir una vida justa es porque Dios te hizo justo. Te diseñó con la capacidad de marcar el tiempo justo. Y tú no tienes razón o justificación por vanagloria, como el reloj tampoco lo tiene. Un reloj que marca el tiempo perfectamente, lo que está haciendo al marcar el tiempo es alabar al relojero. Ninguna persona que ve un reloj que es muy preciso, mira ese reloj y dice, wow, estoy en presencia de grandeza. Señor reloj, dime cómo lo haces. Vemos eso y buscamos ¿qué? Buscamos en la cara del reloj la marca de su creador. Ah, mira, ahí está su nombre. Cuando el mundo mira al creyente que está viviendo como Dios lo ha diseñado vivir, lo que debe ver en la cara del creyente es la identidad, el nombre del que lo diseñó. ¿Cómo lo haces?, le preguntan a Pablo. Cristo en mí. Eso es la esperanza de gloria. Cristo en mí. Yo ya vi la manera que yo vivo sin Cristo. Y ahora veo la manera que yo vivo en Cristo. Y la diferencia es Cristo. Él es la diferencia. Entonces la justicia de la cual debemos recibir en Efesios es la justicia de Dios misma, la cual es Dios mismo, porque Él es íntegro. Su justicia es Él. Él no tiene justicia como un elemento aparte. Esa es la desintegración que nosotros tenemos. La razón que nuestra injusticia es tan débil es porque la tenemos como algo exterior, algo aparte. Soy yo, y luego cuando me porto bien, pues hay una capa de justicia, pero luego cuando me porto mal, la dejo atrás. Dios no actúa, Dios no es así. Él es completamente, totalmente justo. Y su justicia es tan poderosa y tan integrada con su naturaleza, que es la justicia de la cual dependemos para todas las cosas. Y eso es un punto que muchos a veces no vemos cuando estamos leyendo las Escrituras sin el cuidado necesario. Pensamos, Dios me perdona por su gracia. Dios me perdona porque es misericordioso. Pero en realidad no es lo que dice. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. Si alguno hubiera pecado, dice otro lugar, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros tenemos la idea demasiadas veces, la mala idea, de que la misericordia de Dios está en guerra con la justicia de Dios. Y que Cristo vino para reconciliar la misericordia de Dios con la justicia de Dios. Y que solamente porque la justicia de Dios se transmite a través de la sangre de Jesús, que la podemos reconocer como misericordia del otro lado. Así no funciona. Eso sería desintegrar a Dios otra vez. Dios no tiene ningún conflicto entre misericordia y justicia, y de hecho su misericordia opera conforme a su justicia. Dios no es misericordioso en perdonarte, Él es justo en perdonarte.
No tenemos temor de la justicia de Dios. No debemos estar predicando temor hacia la justicia de Dios. Es la justicia de Dios la cual no es la razón que Él nos perdona. Si no fuera justo, Él no lo pudiera hacer. Entonces tenemos la justicia propia, que debemos todos vivir en justicia. ¿Por qué? Porque somos diseñados para ser justos. Pero debemos siempre reconocer que esa es una injusticia desintegrada y por lo tanto débil. Necesaria, pero no suficiente. Luego tenemos la justicia que es de Dios, la cual Él nos da en Cristo, junto con el perdón de los pecados. Esa justicia es perfecta. Y mientras que estamos protegidos detrás de la justicia de Dios, nada nos puede tocar. Pablo lo dice de esta forma. Él dice, ¿quién condenará a los escogidos? ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, estoy seguro que ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios que está en Cristo. Cuando estamos en la justicia de Dios, cuando tomamos esa cota de justicia, de la justicia personal de Dios, Dios siendo nuestra justicia, somos protegidos. ¿Cómo pasamos de la justicia así, de la nuestra, a la de Dios? ¿Cómo haces eso? Tienes que rechazar la autojustificación. Y esto va a requerir que tú seas muy diligente y muy vivo para discernir tus verdaderas intenciones. La mayor parte del tiempo tú no de veras sabes tus intenciones. Tú piensas que actúas bien y de veras lo estás haciendo por algún provecho propio. Muy sutil, muy sutil. Hasta que te engañas a ti mismo. Por eso te dije que es más difícil decir la verdad que uno cree. Porque tú eres víctima de tus mentiras más que cualquier otro. Tú quizá le dices verdad a todos los demás, pero tú te mientes a ti mismo todos los días. Por eso todavía te crees joven. Algunos de ustedes aquí viejitos se miran en el espejo y dicen, todavía lo tienes. Todos los hombres quieren ser como tú y todas las mujeres quieren estar contigo. Mira cómo te has engañado. Te crees Superman, pero realmente nada más eres Supermandilón. Te mientes a ti mismo todos los días. Te pintas en ti mismo una ficción. Todos tenemos una voz subconsciente que habla continuamente. No sé si tú sabías eso. Pero tu cerebro está teniendo una conversación, te está hablando constantemente. Si estás despierto, te estás hablando. ¿Y sabes lo que estás haciendo? Yo tengo varios libros sobre esto, muy interesantes. Lo han estudiado mucho. Porque todo ser humano tiene esa voz constantemente hablando. ¿Y sabes lo que te está diciendo? Te está tratando de pintar la realidad de forma menos difícil de aceptar. O sea, esas son palabras científicas para lo que yo te puedo decir con palabras más sencillas. Te está mintiendo. La voz en tu cabeza te está diciendo mentiras constantes, sin parar. Si estás despierto, te estás mintiendo. Entonces, cuando tú dices, no, yo no tuve esa intención, yo me conozco. Tú eres el que menos te conoces. Entonces, esto va a requerir increíble diligencia, increíble gracia de Dios para que tú puedas penetrar las mentiras que tu cerebro está constantemente vendiéndote. Porque vas a tener que penetrar esas mentiras y rehuir
la autojustificación. No puedes ser justo por Dios mientras que tú estás en el proceso de justificarte a ti mismo. Cristo lo dijo en forma de una parábola. 2 hombres suben al templo a orar. El uno es fariseo, el otro es publicano. El fariseo se pone enfrente, alza la cara hacia el cielo y dice: Dios, doy gracias que no soy pecador como ese hombre allá. ¿Qué está haciendo? Se está autojustificando. Está queriendo ser encontrado. En las palabras de Pablo, él quiere ser hallado teniendo su propia justicia, que es por sus obras. El publicano dice, se pone atrás, casi ni entra, tiene la cabeza agachada, está hiriéndose de pecho y dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice, él salió justificado por Dios y el fariseo no, porque Dios no justifica al que se justifica a sí mismo. Tienes que rehuir toda autojustificación si quieres ser justificado y encontrado. Como dice Pablo, quiero ser hallado, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe. Esa es justificación. Ok. ¿Alguna pregunta? Mande. Un poco confundida. ¿Qué es la diferencia en la misericordia de Dios y la justicia de Dios? Dice que Él nos justifica. Él perdona nuestros pecados porque Él es fiel y justo. ¿De la misericordia dónde entra? Es misericordia que Él hace eso, pero es en base a justicia. Si fuera pura misericordia y no justicia, diríamos entonces que su justificación es inválida porque no va conforme a la realidad. ¿Sí? Si Dios lo hace injustamente, Él entonces en ese momento sería desintegrado en su ser y ya no sería Dios y todo terminaría. Eso sería el fin de todo. Dios no puede operar fuera de justicia porque eso sería operar fuera de una integridad. Entonces el perdón de Dios, Él no lo da diciendo: ay, pobrecito, ¿sabes qué? Como hace el tránsito. Yo una vez estaba ahí y quería pasar por una que no se debía, era de un sentido, y él, no se puede. Y yo le decía, pero no hay otra manera. Decía, está bien, mira, pase. Dios no hace eso. Dios no se hace de la vista gorda. La salvación tuvo que ser la forma que fue, y eso es un tema amplio, pero tuvo que ser de la forma que fue para que Dios sea, dice Pablo, justo y el que justifica. No puede ser uno y no el otro. Él es justo y es el que justifica al impío. El perdón de los pecados no es una indulgencia de Dios, es una declaración justa de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más? Muy bien.